El Señor está aquí y la gloria de Dios está aquí. Vamos a buscar Proverbios 4:23, donde la palabra de Dios dice así. Ahora, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, si usted lee estas palabras y dice: Señor, qué grande que eres, todo lo que la persona tenga en el corazón va a ser su vida. Y uno dice: ¿cómo puede ser? Y yo le voy a mostrar en la Escritura cómo todo lo que la persona tenga en el corazón va a ser su vida. Es increíblemente cierto. Si usted se da cuenta que lo que yo le digo es tal cual, usted se va a dar cuenta de cosas grandes que Dios está haciendo en su vida. Amén. Ahora, cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ¿qué entra en tu corazón? Te pone mal, a veces amargura, a veces dolor, a veces angustia. Es tan importante aprender a vivir, porque no es vivir, es aprender a vivir. Cuando usted entiende que lo que entra en su corazón, usted lo va a vivir. Su corazón se prepara, trabaja. Y trabaja como la tierra cuando es sembrada por una semilla. El asunto es qué semilla están sembrando en mi corazón. Si la semilla que se siembra es la palabra de Dios, yo voy a vivir cosas sobrenaturales, porque Dios es sobrenatural. Voy a vivir cosas que nadie puede explicar, porque Dios está en el corazón. Pero cuando hay una amargura dentro del corazón, la persona va a vivir amargada, angustiada. Va a vivir lo que tenga en el corazón. La pregunta es: ¿quién sembró dentro de ese corazón? ¿Quién sembró? Y nosotros o somos sembrados por el Espíritu Santo o somos sembrados por otro espíritu. Cuando yo veo al Señor hacer tantos milagros, tantas maravillas, mi vida es una vida que Dios está usando para verlo a Él actuar. Yo lo veo hacer cosas que son imposibles. Nódulos que en el momento de orar siento que Dios está tocando ese lugar y el nódulo desaparece. La persona lo busca, yo siento en mi mano que desaparece. Entonces, ¿cómo no me voy a dar cuenta que lo que podemos dar es lo que tenemos? Es increíblemente cierto. Vamos a ir, para entender esto, a San Juan, capítulo 18, versículo 25. Y acá vamos a ver simplemente una persona y vamos a ver la vida de Pedro. Amén. La vida de Pedro es una vida extraordinaria,
Pero el mismo Pedro, acá dice en el 25, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? ¿De los discípulos de Jesús? Lo habían llevado, habían arrestado a Jesús para llevarlo a la cruz. Y ahí estaba Pedro, viendo todo lo que pasaba. Y ellos le preguntaron, ¿tú no eres uno de ellos? ¿Tú no eres el que estaba con Jesús? ¿Qué pasa si el Señor viene y alguien se queda? Y el enemigo viene y le pregunta, ¿vos no eras el que estabas con Jesús? ¿Sabes? El Señor está a las puertas de venir. Estamos preparándonos para su venida. Y es algo tremendamente importante. Y ahora vamos a ver cosas muy reales. Cuando yo entiendo estas palabras y entiendo qué le contesta Pedro acá. Él negó, dijo, no soy. Lo negó a Cristo. Yo no tengo nada que ver con él. Cuando habló Pedro, usted no ve un Pedro que habló. ¿Pero por qué habló así? Porque tenía algo en el corazón. ¿Qué tenía Pedro en ese momento? Un mal espíritu dentro de él. No estaba Dios. Había un mal espíritu dentro de Pedro. Ese mal espíritu es un espíritu de pánico, un espíritu de miedo. Miedo a morir. Miedo a que le pase algo. Cuando él contestó, porque sintió en su corazón desesperación. Se vio que lo mataban. Él se vio que lo estaban por matar a él también. Y lo negó. ¿Hay algo más terrible que negar al Señor? No. ¿Hasta dónde puede llegar un espíritu del mal? ¿Hasta qué punto puede manejar tu vida? Y sabes, cuando vos lo razonas, vamos a ir ahora para ver la diferencia al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban gran número, así de hombres como de mujeres. Está profetizando la palabra. Está hablando de la iglesia en los últimos tiempos. Antes de la venida del Señor, antes del arrebato, lo que va a pasar ahora. Dios va a derramar de su Espíritu Santo como en ese tiempo. Va a derramar del Espíritu Santo de una forma tremenda. Porque va a preparar una iglesia de fuego. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios va a llegar hasta el mundo entero antes que Él venga.
Él se va a manifestar. Él se quiere manifestar dentro tuyo. Él quiere estar dentro de tu corazón. Porque te digo que si Él está en tu corazón, no hay demonio que entre dentro de tu corazón. No hay nada malo. Porque si el Señor está en tu corazón, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si tenés al Rey de Reyes, vas a reinar sobre todos los problemas y dificultades. Porque el Rey de Reyes está con vos para la gloria de Dios. ¿Qué diferencia es tener al Señor viviendo dentro tuyo? Él es el Rey de Reyes. Es Cristo. Es Jesús mismo que está aquí ahora. Es el mismo Jesús de Nazaret que no puede morir, que tiene poder hoy. Ese mismo Jesús quiere estar dentro tuyo hoy. Como estuvo dentro de Pedro, quiere estar dentro tuyo. Un Pedro que lo negó. Un Pedro que cortó la oreja a una persona. Un Pedro que hizo desastres. Hasta que un día el Señor entró en su vida. Cuando el Señor entró en su vida, ya no era el Pedro de antes. Antes entraba cualquier espíritu en el corazón de Pedro, hasta que un día entró el Señor dentro de su corazón. Cuando entró el Señor en su corazón, empezaron a aumentar gran número de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y las ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos, porque la sombra de Pedro sanaba para la gloria de Dios. Un Pedro que lo negó, un Pedro que no podía hacer nada. ¿Qué lo cambió a Pedro? ¿Qué fue que lo cambió? No una religión, no una forma. No, Cristo entró en él para la gloria de Dios. Cristo entró en él. Y la sombra de Pedro sanaba porque Cristo estaba en él para la gloria de Dios. Si yo lo entiendo. El diablo ha traído una ceguera tremenda. No quiere que vos veas que hay un Cristo vivo que vino a vivir dentro tuyo, que no es una religión, que no es una forma, no es una imposición, no, es Jesús dentro tuyo. Tu vida la cambia Él para la gloria de Dios. Yo lo entiendo y entiendo que el cambio lo está haciendo Él. Lo hizo en mi vida, lo está haciendo en mi vida. Me hace hablar a mí, te va a hacer hablar a vos. Lo que está haciendo conmigo lo va a hacer con vos. Si vos ves que Él pudo transformar mi vida, también va a transformar la tuya. Porque está preparado todo para algo grande. Cuando vos lo entendés, esto es extraordinario de entender. Ahora, acá vuelvo a decir que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayere sobre algunos de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayéndose enfermos y atormentados de espíritus inmundos y eran sanados. Tengo una pregunta. Cuando llegan los enfermos y los atormentados por espíritus y son sanados hoy, ¿qué te muestra? ¿Que es el pastor que los sana? No te equivoques. Es el Señor. Es el Señor.
Si el Señor actúa en mí, es el mismo Señor que va a actuar en vos. Dios quiere levantar una iglesia de poder. Una iglesia donde Jesús de Nazaret esté viviendo dentro tuyo. Que ya no sos las personas que te dicen, vos no servís, vos no podés. Mentira, vos tenés algo grande. Podés tener al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No naciste para vivir de segunda. Naciste porque te eligieron antes de nacer. Por eso estás aquí, para que la gloria de Él se manifieste en tu vida. Gloria, aleluya, Señor. Él quiere llegar a tu corazón. Hoy abrí tu corazón y déjalo a Él. No es tu razonamiento, no es lo que vos hagas. Créeme, es Él. ¿Cuántas puertas el diablo te cerró en la vida? ¿Cuántas veces sufriste cuando estabas sola o solo? Cuando nadie te entendía. ¿Cuántas veces te preguntaste para qué vivo? Pero Jesús te dice hoy, ¿sabes para qué vivís? Para que yo te use. No dejes que el diablo te meta basura. Porque tu vida tiene un propósito. Y un propósito extraordinario. Que el diablo lo sabe. Por eso te persigue. Pero te digo algo. Esto es el comienzo de algo grande antes que venga el Señor. Dios está preparando una iglesia de fuego. Porque no va a haber demonio que se acerque a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos lo tenés a Él, con su gloria, el diablo ve la gloria de Él dentro tuyo y tiembla. Nada malo te va a poder pasar. Tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque al estar el Señor, el mal no llega. ¿Qué pasa? Te sacan todo lo malo de tu vida y viene todo lo bueno. Vas a empezar a vivir como nunca viviste. Vas a empezar a disfrutar, a gozar la vida. Dios te llamó para que goces la vida aquí y la goces en el cielo. No para que sufras acá y después te vayas. No, Dios te llamó y te creó para que disfrutes esta vida acá. Y esta vida está preparada para que vos la disfrutes. Cuando yo leo acá que de las ciudades vecinas muchos venían trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Cuántas personas van a venir a verte? ¿Cuántas personas te van a seguir? Porque el Rey de Reyes está con vos. ¿No cambiará tu vida? ¿No será acaso algo extraordinario que el Rey de Reyes viva en tu vida? Eso es lo fundamental. Cuando yo entiendo estas palabras y entiendo al Señor, entonces, fíjense, el 17, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué? Ellos no podían hacer milagros. Pero los discípulos de Jesús hacían milagros. Y se pusieron celosos. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los metieron presos. El hombre quiere parar a Dios. Pues yo le digo que cuando Dios está en usted, no hay hombre que lo pueda parar.
Cuando Dios está dentro suyo, usted no es el mismo. Puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa en su vida, pero Dios no lo va a abandonar. Y fíjense acá lo que dice. Cuando yo leo estas palabras, los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué dice el 19? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo de aquellos que lo habían metido preso, vayan y pónganse a predicar, a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida, todo lo que Jesús enseña en el mismo templo de ellos. Ahora, habiendo oído, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él, hicieron una reunión, un concilio, y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Los querían traer para reprenderlos, pero cuando llegaron, los policías que tenían los sacerdotes, llamaban alguaciles, no los encontraron en la cárcel. No había nadie, estaba todo cerrado. Ahora, y volvieron y dieron aviso. Y le dijeron, por cierto, la cárcel la encontramos cerrada, con toda su seguridad, los guardias afuera, de pie ante las puertas, pero cuando la abrimos no encontramos a nadie adentro. Ay, 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 ay. Los que se creían que iban a manejar a Dios. A Dios no lo maneja nadie. A Dios no lo maneja nadie. Los sacó sin que nadie los viera. Los guardias no lo pudieron ver. Nadie pudo ver nada. Dios, cuando se mueve en tu vida, no hay humano que pueda parar lo que te quiere, el mal que te quiere hacer. Es impresionante cuando vos ves las palabras estas. Es claro cuando, fíjense, cuando yo leo estas palabras y entiendo. Diciendo que hemos encontrado todo cerrado con toda la seguridad, pero no encontramos a nadie. Cuando yo leo estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban. ¿A dónde va a parar todo esto? No lo podemos manejar. Nadie, ningún humano va a manejar a Dios. Dios es más poderoso. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. Los varones que ustedes metieron en la cárcel están en el templo, están predicando la palabra de Jesús. Entonces el jefe de la guardia, con los alguaciles, fueron y los trajeron sin violencia, pues ya temían ser apedrados por el pueblo, pues también tenían miedo. No los podían tocar mucho. ¿Quién estaba con ellos? Ya no era lo mismo. Diciendo, no los mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. El diablo no quería que se nombrara Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de esa doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y era cierto. El Dios de nuestros padres
levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo enfrentar a un sacerdote que te podía matar? ¿Cómo habla y declara el mismo Pedro que lo negó por miedo? Lo enfrenta al matador de gente, al que crucificaba a las personas. Lo enfrentó. ¿No se preguntó por qué lo enfrentó? Por lo que tenía en el corazón. Pues ya no tenía un mal espíritu, tenía el Señor dentro de su corazón. Era el poder del Señor que lo hacía hablar. Le había puesto el sentir, le cambió el sentir, el pensar, el hacer, le transformó la vida para que fuera un victorioso, porque sabía que no estaba solo. Ese Pedro cambió totalmente. ¿Por qué? Porque lo que tenía adentro era la vida y el poder del cielo para la gloria de Dios. Oh, gloria, aleluya. Cuando yo veo lo que puede hacer el Señor, y fíjense, cuando Él dice, volviendo atrás, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios para que le obedezcan. Ellos, oyendo esto, se enfurecían, querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, miren por ustedes mismos lo que vas a hacer respecto a estas personas. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número, como decir, 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no la vas a poder destruir. No sea que tal vez sea hallado luchando contra Dios. Él se dio cuenta. El único de ellos que tuvo luz y pudo ver lo que los otros no veían. Estaban luchando contra Dios. Estaban haciendo la de ellos. Estaban pecando. Y sabes, yo me analizo esto y digo, ¿quién crucificó a Jesús? Tal vez los romanos. No. Nosotros lo crucificamos. ¿Sabes por qué? Porque Él fue a la cruz por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados a la cruz para que fuéramos libres. Si el pecado no hubiera muerto en la cruz, nunca hubiéramos sido libres.
Y sabes, no lo crucificó nadie. Todas las personas en Dios han crucificado a Jesús. Todas las personas que tenían pecado, Él murió por todos nosotros. Él cargó sobre su cuerpo los pecados del mundo para que fuéramos libres. Pero estos hombres no lo entendían. Perseguían a la vida, perseguían al mismo Dios. Pero cuando yo entiendo estas palabras, me doy cuenta que contra Dios no se puede hacer nada. Y esto es tan cierto. Mas si es de Dios, no lo podré destruir. No sé, tal vez se han hallado luchando contra Dios. Y convinieron con Él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quiere que le diga algo? Hoy está pasando eso. ¿Cuántas personas hoy que están acá, cuando no están acá, predican la palabra? ¿A cuántas personas hay, hermanos, que les predican la palabra de Jesús? Eso se ve, lo que la persona tiene en el corazón. La persona cuando tiene a Jesús en el corazón no va a parar de hablar del Señor. La riqueza más grande y sobrenatural, la vida, es tener al Señor, a Jesús de Nazaret en tu corazón. Sabes que la muerte no puede llegar. En San Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Pero la segunda parte dice ahí, yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia para la gloria de Dios. Para que tengan vida y vida en abundancia. Porque si usted entiende lo que es la vida en abundancia, es extraordinario. Porque todo lo que el diablo le sacó, lo va a recuperar. Porque la vida le arranca todo al diablo lo que le sacó. Se lo va a traer de nuevo y usted lo va a disfrutar para la gloria de Dios. Usted prepárese. Dios vino a traer vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia tiene que estar en tu corazón ahora, porque el fuego, la presencia de Él, quiere vivir dentro tuyo. Y nada te va a ser imposible. Para la gloria de Dios. Amén, Señor.